Y ahora, no, aprieta ahí. Una ventana. Y ahora comienza. No ¿Se ve? puede. No, todavía no. ¿Todavía no se ve? No ¿Ahora? todavía. ¿Ahora? Ahí está, sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar del estudio del caso del Patronato de Liberados bonaerense. El Patronato de Liberados hoy está bajo la órbita de lo que sería el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su misión es bajar los niveles de reincidencia en delitos y a través de la inclusión social, a través de distintos programas y políticas. Bueno, nosotros nos planteamos como objetivo en el trabajo analizar las capacidades burocráticas en la dimensión organizacional del patronato, y para eso consideramos que era necesario historizar el desarrollo del organismo, identificando diferentes situaciones que den cuenta de sus capacidades burocráticas desde el origen a la actualidad, analizar la evolución de la estructura y también la estructura, los recursos y el presupuesto, y también relacionar esa evolución con los proyectos políticos, de ese periodo. Bueno, nosotros vimos el trabajo, hicimos primero la historización, después analizamos la estructura, después hicimos las interpretaciones políticas, y bueno, ahora paso la palabra a Caro, que va a hablar de la historización. Bueno, el Patronato de Liberados Bonaerense es un organismo muy antiguo. Antes formaba parte de un instituto de criminología y docencia, y en 1950 se declara un ente autárquico a partir de la sanción del primer Código de Ejecución Penal bonaerense. Las tareas que este organismo tenía en el principio tenían que ver exclusivamente con la atención, la asistencia y contención de la población postpenitenciaria. Desconocemos cómo fue el desarrollo de las capacidades de la organización hasta los 90. La realidad es que también es un periodo que no estaba bajo el estudio de nuestro trabajo. Entonces, le pusimos el foco a los años 90, donde se aprueban una serie de leyes que lo que hacen es incrementar exponencialmente la población atendida por el patronato. En 1994 se sanciona la ley 24.316, que es la suspensión de juicio prueba. Esto significa que una persona puede evitar la pena en instituciones cerradas siempre y cuando cumpla con reglas de conducta que son las que el juez le determina. En 1996, la ley 24.660, atendiendo un problema que se empieza a manifestar en el sistema penitenciario bonaerense, limita la permanencia en establecimientos cerrados. Entonces incrementa la población nuevamente del Patronato de Liberados bonaerense. En 1999, con la ley 12.256, se incorporan varias figuras que nos dan cuenta de penas sustitutivas de prisión. Por ejemplo, liberados condicionales, condenados condicionales, eximidos de prisión, entre otras figuras, son las que se incorporan por esta ley. En el 2004, bajo la ley 13.190, se declara el estado de emergencia
bueno, Nadia va a hablar después de cuáles son las modificaciones que se dieron a nivel estructural. Lo que podemos decir en esta parte de historización es que se faculta al Poder Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias, se asigna un total de 1.200 personas que se tienen que incorporar en el organismo, no se alcanza a cubrir el cupo en este año, y bueno, de ahí pasamos a hoy en día. El patronato asiste a 40.243 personas, y por un artículo periodístico que es de junio de este año, pudimos saber que se formó una mesa de trabajo en donde, bueno, se plantea que el funcionamiento del patronato está en crisis, que no logra cumplir con sus objetivos. Esta mesa de trabajo en un primer momento se planteó reestructurar el organismo, es algo que se intentó hacer en el 2004 y no funcionó, por eso se habla de refundar a la organización, de refundar al patronato. Esta mesa de trabajo es reciente, es de este año, seguramente no tenemos información de los avances que ha hecho esta mesa de trabajo, pero seguramente ha quedado postergada por los problemas actuales Sí, de pandemia. Paso la palabra a Ana Beliera, perdón, No, a Nadia Santú, que nos va a hablar del análisis de la dimensión organizacional. Bueno, nosotros para hacer este análisis tomamos la estructura, los recursos humanos y el presupuesto. A la estructura tomamos diferentes decretos de formación. El del 2004, el 2010 y el 2018, que fueron las tres últimas modificaciones que sufrió la estructura orgánica del patronato. Pero a la vez decidimos estudiarla de dos maneras. Por un lado, desde el patronato hacia arriba, es decir, a quien responde jerárquicamente, y en segundo lugar, del patronato hacia abajo, es decir, dentro de su propia estructura orgánica. En el 2004, el patronato pertenecía al Ministerio de Justicia, a la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias y de Readaptación Social. Es importante porque esto después, a lo largo del tiempo, va a ir cambiando. Si bien, o sea, cuando uno lee los decretos de formación no está especificado, pero esas subsecretarías van cambiando constantemente de nombre, y por ejemplo para el 2010 era la Subsecretaría de Política Criminal e Investigaciones Judiciales. Ya el ministerio también había cambiado de nombre, era el Ministerio de Justicia y Seguridad, y para el 2018 pertenece ya a otra subsecretaría, que era la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bueno, internamente, al principio cuentan en el 2004 con diferentes direcciones, ¿no? Contaba con 5 direcciones provinciales. Y nosotros tomamos para análisis una de esas direcciones, que es la Dirección Provincial de Regiones, que eso muestra cómo se encuentra distribuido territorialmente, por decirlo de alguna manera, el patronato en la provincia de Buenos Aires. Dentro de esas direcciones regionales, dentro de la Dirección Provincial de Regiones, había 6 direcciones regionales. Esto en el 2010 se cambia, porque lo que pasa en el 2010 es que no cambia toda la estructura del patronato, sino que va a cambiar solamente esa dirección. Y aumenta la cantidad de regiones, había como un compromiso político en relación a los derechos humanos y querían que haya más proximidad a los tutelados. Después, en 2009, otro cambio es que
justificando austeridad, eficiencia administrativa y estaba presente la modernización del Estado. El ministerio pasa de 5 direcciones a 4 dimensiones, pero las direcciones provinciales, las subdirecciones regionales aumentan a 10. Y a la vez, a ver, dentro de estas subdirecciones hay más, no me sale el nombre, son direcciones de regiones, y que la verdad que son un montón, por eso directamente tampoco lo pudimos graficar en el gráfico, en los organigramas que presentamos en el trabajo. Después, a nivel de recursos humanos, ¿no? Bueno, ¿qué vimos? Que casi la totalidad del personal es permanente. Se mueve un poquito, entre 98 y 99%, pero muy poco. Y vimos que son de concurso, se lleva por concurso. De hecho, entramos a la página y vimos que el último concurso publicado es el año pasado, el 2019, para cargos jerárquicos. Lo que sí podemos decir en la parte de recursos humanos, que cuando nos podemos investigar más profundamente y cuando vemos el perfil de los contratados, vemos que son mayoría profesionales, la gran mayoría, y hay pocos jerárquicos y poco de maestranza, digamos, el obrero. Pero también notamos una tendencia de que del 2008 al 2017 esos profesionales fueron disminuyendo, fueron bajando la cantidad de población. Y por ahí, en menor medida, pero también se ve que los perfiles de servicio de maestranza, por ejemplo, fue aumentando. Muy poquito, pero aumentó. Por último, el presupuesto. Bueno, vimos que hicimos un gráfico en donde mostramos la evolución porcentual del presupuesto y vimos que de la porción total del presupuesto de la administración pública de la provincia le correspondía en 2008 un 10%, que para el 2011 creció un poquito, un 11%, pero después para el 2019 fue en caída y bajó a un 4%, tenía un 6% de asignación. Entonces, ¿qué llegamos a concluir con esto? Que la estructura a simple vista parece simple, pero la verdad es que se fue complejizando cada vez más y que fue creciendo un montón a nivel social y territorial. Y también vimos como acá pusimos pérdida de valor, la verdad, es un término de valor institucional, porque pasó ese cambio de ministerios, creo que desde el primero fue como el que más significativo, más relacionado al patronato estaba. Y después fue mutando y hasta llegar a, ahora a derechos humanos, que sí puede tener relación, pero no tiene la jerarquía como tenía el primero de los organigramas. En cuanto a los recursos humanos, vimos también que son altamente profesionalizados, que tienen un alto nivel de estabilidad. Esto igual lo del nivel de estabilidad lo suponemos porque por esto mismo que decimos, que se mantiene en el tiempo ese entre el 98%. Y que que son reclutados a través del concurso público y que sí que hay tendencia a la disminución de la planta de profesionales, aunque la estructura crezca. Después, y que la asignación presupuestaria también va en descenso, a pesar de que crece la estructura y se disminuye el personal. Dicho esto, ahora sí le doy la palabra a Dani. Dani. Bueno, gracias. Nosotros, acá vamos a continuar con el análisis político. Antes de arrancar, solo hacer una aclaración que hicimos una investigación un poco más profunda, mandamos mails, no tuvimos la misma ventaja que las chicas en el caso anterior,
vimos entrevistas, vimos algunos discursos, pero preferimos optar por los discursos, digamos, de las asambleas y de la elevación de presupuesto como una fuente primaria, para poder comparar algunos datos que teníamos, como fue el análisis del presupuesto, que son datos concretos que están, de hecho, en la página de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para empezar con la interpretación de los discursos, queríamos citar un poco las ideas de Skopol, ¿no? Que el Estado es un elemento que tiene la influencia en los procesos sociales a través de las políticas públicas y cómo éstas pueden influir en esos grupos sociales, ¿no? Como un elemento autónomo, y que esa autonomía del Estado también es la que le permite tomar decisiones que pueden perseguir o no las demandas de los objetivos de las demandas sociales. Y cuando empecemos a narrar un poco, así brevemente, el análisis de los presupuestos, nos vamos a dar cuenta. Los los discursos que analizamos, ¿sí? Corresponden también a los años analizados en los presupuestos, que es 2008, 2011, 2014, 2017 y 2019. El primer discurso de la Asamblea Legislativa, que es el número 137, es el año donde se inicia nuestro análisis, así que no podríamos decir si varió mucho o no, pero sí se puede decir que en ese año, digamos, del 2008 al 2011, hay una evolución positiva de un 2% del presupuesto del Patronato de los Liberados, y en ese mismo año la planta incorpora 200 empleados nuevos. Sí. Perdón un segundito. Carolina, podrías mutearte porque tenés el micrófono abierto y eso genera... Gracias. Gracias. Bueno, siguiendo... ¿Está? A ver. Ahí vuelve. Pará, creo que se aprieta. Acá. No sé. Perdón, justo claro, porque porque tenemos el cartel de la presentación, por eso no podíamos mutearnos. Bueno. Ok. Continúo sin la presentación. No, avanzá con la presentación, no hay problema. Bueno, como les decía, en el 2011, ¿sí? Como vemos ahí, el discurso número 139, también hay una pequeña evolución del presupuesto. En el discurso se expresa una idea, en ese momento del que era el gobernador Daniel Scioli, se expresa una idea de trabajar sobre la reinserción, sobre todo, digamos, en la edad juvenil, y claramente se puede decir que esta evolución afirma un poco lo que se expresan los objetivos de propuestas políticas. Luego ya en el 2014 sí vemos que hay una reducción del presupuesto en el Patronato de los Liberados, y claramente los objetivos son diferentes, porque si uno tiene la oportunidad de leer este discurso, que es el número 142, no se habla de la reinserción. Justamente se habla de toda una política más que nada de castigo, se trabaja mucho sobre el tema, se habla de reforzar la seguridad, de reforzar el castigo, o sea, de reforzar los delitos con castigos y demás, y en ningún momento se habla ni de la prevención de los delitos ni de la reinserción. Así que claramente en esto vemos que no había presupuesto para el Patronato de los Liberados, ya que el presupuesto estaba destinado a otros fines. Luego, en el 2017, hay un cambio de gobierno también y un cambio de ideologías políticas, y el presupuesto del Patronato de los Liberados vuelve a descender un 2%, y en este caso podemos decir que no hay coincidencias, porque también en el análisis del discurso uno puede ver
que se habla mucho de las ideas de reinserción, ¿sí?, de los detenidos, se habla de dar talleres, de hacer oficios, en este caso que es el gobierno de María Eugenia Vidal, y luego en 2019 esta situación se repite. Lo interesante de este discurso, el que tiene la posibilidad de escucharlo, es que es el último discurso de su mandato, entonces la gobernadora hace una exposición de todas las, las políticas concretadas, por así decirlo, y ella dice que se creó la cárcel unidad modelo número 57 y que esta cárcel tiene el fin de trabajar sobre la reinserción social de los expenitenciarios. Y esta cárcel tiene talleres, tiene oficios, ayuda a terminar la escuela secundaria, tiene grupos de contención, psicología. Entonces, cuando uno empieza a ver los fines de esta nueva creación de la cárcel modelo, dice, wow, son muy parecidos a los fines del patronato. Entonces, hay como una contradicción, porque digo, habiendo ya un organismo con toda una trayectoria, ¿por qué la necesidad de crear algo nuevo y no de invertir, ¿no?, y darle otra vez un valor a un organismo ya existente? Eso fue como a una de las conclusiones que llegamos en cuanto a este análisis político, digamos. Bueno, y finalmente para concluir, pasemos a las reflexiones finales. Bueno, como ahí tenemos, como al principio nombraba a mis compañeras, ¿no?, porque para nosotros la importancia del patronato, justamente por esto del trabajo que se hace en la reinserción social, no solo trabajar en la prevención, porque sabemos que el contexto social de nosotros de este país subdesarrollado es particular. Para nosotros es un hecho multidimensional, porque no solo, digamos, se puede reducir al Estado o al contexto, ¿sí? La importancia de estudiar las capacidades burocráticas del patronato de los liberados, que es mucho de lo que hablaron las chicas. Como dijimos, la importancia de analizar los discursos tiene que ver con esta idea que nombramos de Scoppola al principio, ver cómo justamente las decisiones, las ideas del Estado van a influir en los grupos sociales y en las demandas, ¿no? En este caso vemos cómo la decisión del Estado de influir o no, de determinar, de designar presupuesto o no, afecta esta institución con tanta trayectoria como es el Patronato de los Liberados. Y bueno, y finalmente también como expresaban las chicas, la evolución del Patronato de los Liberados, una evolución que fue en decadencia, ¿no?, tanto en su estructura como en los recursos financieros. Y la pregunta final, digamos, de nosotros es que si existe la posibilidad de reinserción en este contexto social. Así que, bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, si por alguna razón estamos contentos es porque cada trabajo nos ha traído un elemento nuevo y adicional para pensar las capacidades. Y en este caso, este trabajo tiene la particularidad de mostrarnos, por un lado, las capacidades en el marco de las políticas públicas. Digamos, cuando las políticas públicas son discontinuas, tienen idas y venidas, digamos, ¿no? Son pendulares. Bueno, pensar en el fortalecimiento del Estado en ese contexto es casi una utopía. Entonces, este trabajo me parece que nos muestra muy bien ese plano y nos muestra también, a través del trabajo que hicieron con los discursos políticos, donde también se ubica uno de los problemas de las capacidades, y es en lo que uno podría decir cierta inconsistencia muchas veces entre lo que se dice y lo que se hace.
o, si lo que no puedo poner para ser más buenos, entre la voluntad política de los distintos gobiernos y lo que son capaces de hacer efectivamente esos gobiernos. Digamos, ahí me parece que este trabajo hace pie en un aspecto que a mí me parece que es bien importante. Así es que, bueno, también agradecerles el trabajo y el esfuerzo que hicieron al Tridente y también decirles que el trabajo está aprobado. Yo quisiera ahora hacer un comentario general sobre todos los trabajos. Y quiero empezar por lo siguiente. Digo, por un lado me parece súper interesante, esto por ahí es más pertinente aún para los que se están recibiendo hoy, o los que se supone que se van a recibir hoy, no lo sabemos, vamos a ver enseguida, estar terminando sus carreras preguntándose por la capacidad del Estado. A mí me parece que está bueno que ustedes terminen la carrera y terminen el seminario con estas preguntas, porque me parece que de ahí hay la posibilidad de encontrar un motor que guíe y les dé un horizonte, lo voy a poner en términos de Cortázar, estratégico a lo que son sus carreras, ¿no? Cómo poder todos los días, en el lugar que les toque, contribuir para que el Estado, que sabemos que tiene muchos problemas, los distintos niveles del Estado, que sabemos tienen muchos problemas, sean cada vez mejor. Y ahí yo digo, hay por supuesto, una concepción en un punto ética, pero también me parece que hay ahí un motor para que ustedes abracen la carrera de administración pública, la cual creo que requiere mucha vocación, y puedan ejercer esa vocación poniéndola al servicio de lograr que el Estado sea un Estado cada vez mejor, atendiendo a todos los déficits y tratando de superar todos los déficits que ustedes en sus distintos trabajos han podido dejar de manifiesto, y eso me parece que es un tema importante y que merece ser por parte de ustedes considerado, porque es fruto del trabajo de ustedes. También ha sido muy grato para nosotros ver una constante que ha sido, lo voy a poner con este término, la palabra evolución. Digamos, si algo vimos con Mariela a lo largo del curso, es que todos vivieron un proceso de permanente evolución. Tanto en la primera fase, como fue en la fase del armado del proyecto, como en la fase que ha sido la ejecución de ese trabajo. Y eso nos ha puesto muy, muy contentos porque los hemos visto trabajar con mucho compromiso, con mucho tesón, y ese compromiso y ese tesón se demostró en los resultados, digamos, ¿no? Fue un ir creyendo, fue ir permanentemente de lo menos a lo más, habiendo concretado, coronado, este periodo de seminario con trabajos que son interesantes porque, bueno, además ustedes, al haberse metido en temas y en áreas poco exploradas, ustedes han hecho revisión de trabajos y ustedes nos podrán decir cuántos trabajos se encontraron sobre capacidades y el patronato de liberados, por ejemplo, o sobre capacidades y el hospital, o sobre capacidades y el ministerio. Entonces, quiero decirles, siéntanse muy contentos porque han hecho algo que me parece que hasta en alguna medida es una responsabilidad de todos, que es dar un pasito, es contribuir con nuestro granito de arena, en este caso, a generar un conocimiento sobre un tema sustantivo y relevante. Han dado un empujoncito. Y eso me parece que es para que ustedes se sientan orgullosos, no me sale todavía el orgullosos, pero para que se sientan bien,
en esto, y para que se sientan contentos de haber transitado de la forma en que lo hicieron. Y finalmente quiero decirles que ha sido muy bueno, muy lindo ver que, habiendo podido tomar el camino más fácil, eligieron el camino más difícil, que es el camino propio. Eligieron el camino más difícil, que es el camino propio. Y me parece que ahí también hay algo lindo de lo cual ustedes se tienen que apropiar. Porque es la vida misma, digamos, ¿no? Y porque en la vida vale la pena apostar por el camino propio, me parece, sin desconocer lo que los otros nos pueden aportar. De manera que, bueno, nosotros estamos muy contentos con los trabajos que han hecho. Quiero decir algo, además, adicional, que tiene que ver con que gran parte del éxito y de los resultados han tenido que ver con la tarea que hizo Mariela con ustedes, de un acompañamiento permanente, de estar dispuesta y predispuesta a acompañarlos en todos los momentos de una manera absolutamente generosa, y me parece que por supuesto, su formación ha sido se nota en ustedes, Mariela, lo voy a dejar en esos términos. Mariela está en ustedes de alguna forma, y eso me parece que está bueno. Los trabajos, conversamos con Mariela y, bueno, están todos aprobados. La calificación que les cabe es un 9 a todos los trabajos. Entendemos que en sus distintas versiones, todos los trabajos tienen algo importante, y es el esfuerzo, y es el compromiso. Y para nosotros, y creo que si no se los dijimos, se lo decimos ahora, para nosotros también era muy importante, más que el resultado, el camino. Y ustedes han hecho un camino muy lindo, muy potente, y bueno, nuestro reconocimiento a ese esfuerzo. Así es que muchas felicitaciones. Y antes de dejar la situación para el descontrol y que sufran las distintas maldades que la gente le hace a la pobre gente que se recibe, yo quiero leerles algo que me hizo de alguna forma pensar lo que pasó en este seminario y lo que ustedes hicieron. Este es un escrito de un autor que se llama Albert Camus, y que dice lo siguiente: en el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En el medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Quería dejarles esas palabras que me parece que hablan de algo que es lo mejor que hay, y es que son ustedes mismos.
bueno, creo que tienen derecho a ir a festejar. ¿Ya se recibieron entonces? ¿Con esta materia? Sí, con una materia es muy fácil esta carrera, con una materia ya te recibes. Entonces sí. Sí, así. Sí. ¿No te notas? Aprobas una materia. Felicitaciones a las Un chicas. capo. Un Unas capo. palabras de Mariela, por favor. Ay, yo estoy completamente conmovida. Yo estoy completamente conmovida. No puedo agregar mucho más porque me parece que todo lo que ha dicho Fernando me siento reflejada, así que sería redundar. Pero sí, bueno, la sensación al leerles el último, o sea, la versión final de lo que ustedes mandaron, ha sido como muy emocionante. O sea, más allá de la situación en sí, de esto que se estén graduando, ver el progreso que han hecho, ha sido un hermoso, o sea, es un momento, pero déjennos apropiarnos de algo que fue un hermoso momento de cuarentena, como pocas veces se pianta un lagrimón leyendo un trabajo práctico, vamos a decirlo. Entonces, bueno, felicitaciones a todos y todas, pero felicitaciones a las graduadas. Gracias. Bienvenidas al mundo, colegas. Gracias. Al mundo de las humanidades. Gracias, muchas gracias. Gracias. Acá mi compa no puede hablar. María Con el tampoco. pelo fino, ahora se le va a ensuciar todo, así que sale una buena foto porque se termina. Después le mandamos unas fotos. No sé si ahora hay que hacer media hora de tiempo porque le dijimos a las 8 y si hay sorpresas, vayan a lo que tienen que hacer cosas, apúrense, porque estamos terminando. Hay sorpresa, no sabemos. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y es que, bueno, pasaron, algunos ya nos abandonan, espero que no se olviden de nosotros, de la universidad, que sepan que, sobre todo aquellos que se están recibiendo, que la universidad sigue estando a disposición y seguimos estando ahí para apoyarlos y ayudarlos en lo que podamos. Bueno, nada, a festejar, a celebrar, a brindar, a abrazarse, que es lo que, y a descansar, No mucho, porque ya hay que empezar nuevamente la tarea, pero bueno, a disfrutar. Gracias por la sorpresa de ayer. No, la verdad no la esperábamos. Bueno, eso se lo deben a sus compañeros que pensaron en ustedes y me parece que eso también es muy lindo. También es muy lindo esa solidaridad, me parece, y esa empatía entre ustedes, me parece que es muy lindo. Lamento no poder estar ahí en el campus para poder darles un abrazo. Reciban mis abrazos virtuales. Son abrazos serios para todos y todas. Y bueno, a Mariela también le mando un abrazo y una felicitación por el trabajo que ha realizado. Así que bueno, a festejar. Basta, ya está. Chao. Váyanse. Felicitaciones, Nadia. Felicitaciones. Bueno, vamos a tomar algo. Chao, chao. Que estén muy bien. Que terminen muy bien el año. Mucho. Sí. Gracias. Nos vemos. Felicidades, chicas. Gracias. Chao, chao. Bueno, vamos. Claro,